Costa Rica no se explica con un mapa, se explica con el sonido de un portón de madera que se abre antes de que el sol decida aparecer sobre el Irazú. Para entender a este pueblo, hay que olvidar por un segundo el azul del Caribe y el verde asfixiante de sus bosques. Hay que mirar más bien las manos de un campesino en la zona de Los Santos. Esas manos que recolectan el grano de oro, no como quien hace un trabajo, sino como quien acaricia a un hijo. Aquí la mañana no huele solo a café, huele a leña húmeda y a esa bruma que baja de las montañas para abrazar las casas de madera pintadas de colores pastel. El costarricense, el tico, no camina, se desliza por la vida con una cortesía que a veces parece timidez, pero que en realidad es un escudo. Es el uso constante del diminutivo el cafecito, el momentito y el ahoritica. Una forma lingüística de suavizar la dureza del mundo, de hacer que todo, por difícil que sea, quepa en la palma de la mano. No es solo el pura vida que se vende en las postales, es algo más profundo, es la filosofía de la no confrontación, una herencia que se siente en la mesa cuando se comparte un gallo pinto y el vapor sube por el rostro de los abuelos. Se dice que el tico es serruchapisos, que no soporta ver a otros destacar demasiado, porque la humildad es su ley no escrita. Pero en ese detalle reside su alma. Son una sociedad que prefiere la horizontalidad del abrazo al pedestal de la estatua. Es un país de propietarios, antes que de siervos, donde el sentido de pertenencia no nace de la frontera, sino del pedazo de tierra que se cultiva con sudor y una calma que desafía el ritmo frenético del siglo XXI. Diciembre de 1948. El aire en San José estaba cargado de un humo que no era de volcán, sino de pólvora reciente. José Figueres Ferrer, Don Pepe, un hombre de baja estatura, pero una voluntad que parecía forjada en los mismos cimientos de la cordillera. Se encontraba frente a una decisión que desafiaba toda lógica política. Imaginen la escena: un líder que acaba de ganar una guerra civil, un hombre rodeado de fusiles y generales que esperan su recompensa. Cualquier otro habría usado esa fuerza para cimentar su trono. Pero Don Pepe tenía una soledad distinta en los ojos. Aquel 1 de diciembre subió al cuartel Bellavista, el símbolo del poder militar en Costa Rica. No llevaba un discurso de victoria, llevaba un mazo. Con cada golpe que Don Pepe asestó a las almenas de piedra del cuartel, no solo estaba derribando un muro, estaba borrando una palabra del diccionario nacional: ejército. La paradoja era total. El general que disuelve su propia fuerza, el vencedor que se desarma a sí mismo. Sus propios aliados lo miraban con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo sobreviviría un país pequeño, rodeado de dictaduras feroces, sin un solo soldado que lo defendiera? Figueres sabía que la verdadera defensa no estaba en las botas, sino en los pupitres. La soledad de Don Pepe en ese momento fue el precio de una paz que hoy nos parece natural, pero que entonces era una locura suicida. Golpeó la piedra hasta que el sudor y el polvo cubrieron su traje, declarando que Costa Rica sería, desde ese día, un país civil, un experimento humano único, donde los únicos uniformes permitidos serían los delantales blancos de los escolares. Aquel marzo de 1948 no se detuvo en el cuartel Bellavista. Su eco viajó por los valles, cruzó los ríos indomables de Talamanca y terminó aterrizando, décadas después, en el rincón más olvidado de la selva, donde la historia dejó de ser un monumento para convertirse en una mujer con una caja de tizas. Costa Rica es un laboratorio de lo imposible. Escuchen esto: este pedazo de tierra representa apenas el 0.03% de la superficie del planeta,
pero alberga casi el 6% de toda la biodiversidad del mundo. Es como si la naturaleza hubiera decidido guardar todos sus archivos de respaldo en una pequeña memoria USB llamada Centroamérica. Pero la curiosidad más profunda no está en los árboles, sino en la sangre de su gente. En la península de Nicoya existe una de las 5 zonas azules del mundo. Aquí, cumplir 100 años no es un milagro, es casi una costumbre. Los ancianos de Nicoya no solo viven más, viven mejor, bailando, cabalgando y moliendo maíz hasta el último suspiro. Los científicos han llegado de todo el mundo buscando el secreto en su ADN o en el calcio de su agua, pero los abuelos solo sonríen y dicen que el secreto es tener un plan de vida y una buena dosis de sol. ¿Y qué decir de las esferas de piedra del diquís? Cientos de esferas de granodiorita, casi perfectamente redondas, algunas de 2 metros de diámetro y toneladas de peso, dispersas por toda la selva. No se sabe cómo las hicieron, ni cómo las transportaron, sin herramientas metálicas ni animales de carga. Son los silenciosos guardianes de un pasado indígena que se niega a ser descifrado. Un recordatorio de que antes de que llegáramos nosotros, ya había geómetras y artistas midiendo el cosmos desde el suelo de la jungla. Y para los amantes de la tecnología, Costa Rica funciona casi al 100% con energía renovable. El viento, el sol y el calor de sus volcanes alimentan sus ciudades, demostrando que se puede ser moderno sin asfixiar el mañana. Al final, Costa Rica no es un país, es una decisión. Es la decisión diaria de un pueblo que eligió la palabra sobre el acero, que decidió que el verde de sus bosques valía más que el oro de sus minas. Es una lección para un mundo que parece estar olvidando cómo hablarse sin gritar. Ser tico es entender la paz, no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de la justicia y la educación. Es saber que la libertad no se protege con muros, sino con una identidad que se celebra cada mañana cuando se saluda al vecino con un respeto que parece de otro siglo. Costa Rica nos enseña que se puede ser pequeño en geografía, pero gigante en espíritu, que se puede vivir sin ejército si tienes la valentía de confiar en el otro. Cuando la luz del atardecer golpea las fachadas de las casas en San José, o cuando el sol se oculta tras las olas de Manuel Antonio, hay un sentimiento que recorre el aire. Es la certeza de que, a pesar de que todas nuestras fallas humanas, hay lugares en la tierra donde todavía es posible vivir en armonía, con el milagro de estar vivos. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Costa Rica te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.